En Punto Noticias, segunda emisión, nos acompaña en nuestros estudios Maritza Rodríguez, promotora de derechos por una vida libre de violencia. ¿Cómo está, Maritza? Buenas tardes, gracias por acompañarnos, bienvenida, les saluda Licenia Espinel, gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. El trabajo el trabajo para erradicar la violencia de género es un trabajo muy amplio que abarca varias aristas y una de ellas es conocer lo que ocurre en el territorio. Ustedes son promotoras que precisamente están trabajando para identificar estos casos y para visibilizarlos. Cuéntenos, por favor, cómo realizan el trabajo en territorio, qué significa ser una promotora en este caso y cómo este trabajo que ustedes realizan contribuye a erradicar la violencia de género. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias, Seña. Y gracias también a Radio Pichincha por la invitación. Nosotras como promotoras de derechos hemos recibido una capacitación por parte tanto del CENDES como del Consejo Provincial. Entonces tenemos esta preparación. Esto nos ha ayudado para que nosotras también en el territorio nos podamos acercar a otras mujeres, a otras familias, a otros hogares, a que podamos conversar con las mujeres y podamos visibilizar las situaciones que están pasando en sus casas, en sus familias. Sí, esto nos ha ayudado a que podamos ver los diferentes tipos de violencia que se presentan. Violencias que muchas de las veces la hemos normalizado y parece que no está pasando nada. Porque cuando preguntamos muchas de las veces si sufre violencia, nos dicen, no, pero sino que mi marido es un poquito celoso, o a veces cuando llego tarde, o si no, me está llamando, pero no sufro violencia. ¿Tienen miedo de reconocer que están atravesando por una situación de violencia o que el trato que están recibiendo constituye una forma de violencia? Son dos cosas. Lo uno, no quieren reconocerlo, y lo otro también es desconocimiento, porque se lo ha normalizado. Y pensamos que solamente los insultos y los golpes son violencia. ¿Qué tipos de violencia existen y que la mujer debe identificar para darse cuenta que está siendo maltratada? Porque claro, es más fácil en el sector urbano que las mujeres con mayor información y con mayor conocimiento identifiquen los tipos de violencia, pero esto no necesariamente ocurre en el sector rural, donde usted lo asegura, esto se tiende a normalizar, y que además es un patrón cultural, ¿no? En el sector rural sobre todo porque digamos que allí se siente más el hecho de que si es tu esposo tienes que tolerar lo que sea, por el hecho de que es tu esposo. Sí, bueno, los diferentes tipos de violencia que se pueden identificar son la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, también la patrimonial, cuando te quitan el dinero y pese que tú has trabajado, te quitan tus cosas, no te dejan hacer uso de la misma o tomar tus propias decisiones con ello. También está la violencia política, cuando no hay un espacio donde nos permitan libremente poder participar, sino que nos ponen a veces como que de ladito, o sea, tratamos de cubrir algo que no se da, sino que de acuerdo a la ley nos dicen que sí, que las mujeres también debemos participar en esto y que tenemos un puesto, pero nos ponen solamente como para figurar. Es una violencia que a veces es un tanto disimulada, que se la reclama, pero que no nos prestan oídos y que se lo debería hacer porque nos están violando un derecho que nos corresponde. Eso también está la violencia sexual, también a través del acoso. Está, bueno, la económica y patrimonial, que ya lo había dicho, y hay otras también como la simbólica, que muchas de las veces cuando vemos en un rótulo una mujer que está semidesnuda y con un mensaje que dice compra las llantas, bueno, algo así. Entonces también es una parte de violencia que a veces lo normalizamos, lo hemos visto como normal, pero sí están violentando nuestros derechos. Y claro, en la zona rural no se identifica como que estos aspectos. También hacia acá, hacia afuera, hacia la ciudad, en la parte urbana, también, porque no depende, no es solamente por situación económica o dónde estamos ubicados o ubicadas. O dónde la violencia no discrimina estrato social ni económico. No, para nada. Ni cultural. O sea, todas, por el mismo hecho de ser mujeres, estamos pendientes de sufrir cualquier tipo de violencia. Y es eso lo que hacemos las promotoras de derechos, de tratar de visibilizar estas formas de violencia que sufrimos las mujeres en general. Y también hacerles conocer cuáles son sus derechos y a dónde acudir en el caso de
Por ejemplo, cuando ustedes van a territorio, entiendo que ustedes trabajan en diferentes puntos de la ciudad capital y de la provincia de Pichincha en su conjunto. ¿Cómo es un día de una promotora? Cuando acuden al barrio, cuando acuden a la parroquia, al cantón, ¿cómo realizan su trabajo? ¿Cómo organizan a las mujeres para informarles y para, sobre todo, para darles las alternativas de dónde pueden acudir para enfrentar esta violencia de género? Ya, hay varias formas. A veces estamos en un lugar céntrico donde nos ponemos y empezamos a entregarle información y también acercarnos a las mujeres como para darles esta información tanto de manera verbal como de manera física, cuando les entregamos las pulguitas, como las llamamos, que ahí hay una información. Y también le hacemos la pregunta, ¿usted ha sufrido o ha sido víctima de violencia? Entonces ahí empieza la conversación. También nos acercamos a los domicilios y en otras ocasiones conversamos con los líderes, los dirigentes barriales, como para que nos puedan apoyar haciendo la invitación de que vamos a estar en el sector visitándolas. Y también buscamos espacios de la misma comunidad como para dar charlas, dar talleres y compartir, que nos ayuda a llegar a las mujeres con el mensaje, con esta información que tanto lo requieren. De los lugares que ustedes han visitado, los que ustedes trabajan en el territorio, ¿cuáles muestran mayor incidencia de casos de violencia de género? Ya, hay tanto en el norte como en el sur. En el norte, Calderón, Carapungo, La Roldós también. Está por acá Katsuki de Velasco, La Leticia, Tenerías, que son lugares donde el machismo está ahí, muy, muy, muy frecuente, y donde la mujer de ahí lo normaliza, ¿sí? Y sigue utilizando la frase, es que es mi marido, ¿sí? Entonces, como es el marido, entonces no hay problema con si le maltrata, si le golpea o le insulta. Y alguna vez que decía, si él me pega, yo también le pego, cosa que no se debería llegar, sino a buscar ayuda necesaria. Y por acá en el sur también está Chillogallo, Guamaní, está Conocoto también, que pese a que a veces parece que no, pero hay mucha violencia hacia la mujer y muchos casos que se han determinado. Esto también acá en el Comité del Pueblo, Pizulí, ya había nombrado La Roldós también, que son sectores donde se ve mucho lo que es la violencia hacia la mujer. De las mujeres con las que ustedes conversan, o las familias con las que ustedes conversan, ¿conocen qué es lo que deben hacer, cuál es el procedimiento que deben seguir en caso de que quieran hacer la denuncia correspondiente o no saben a quién acudir? Muchas no saben a quién acudir, sí, además de que les da vergüenza y en otras ocasiones miedo. Entonces, cuando nosotros nos acercamos, sí, les mencionamos que pueden llamar al 166, que es del Guarmi Pichincha, y ahí van a recibir apoyo tanto psicológico, social como legal. Uh-huh. Y esto sí les da como que mayor seguridad. Y les decimos que si es muy urgente también, pueden llamar al 911, que es la línea de emergencia. Sí, la línea de emergencia, muchas gracias. Y ellos pueden darle el primer auxilio, sí. Lo otro ya se puede ir direccionando y brindándole el apoyo. Sí, y entonces con esto las mujeres, las señoras y también las jóvenes, porque no solamente se trata de mujeres con esposos, también de adolescentes, mujeres adolescentes que y tienen de niñas también, ¿no? Y niñas que tienen un enamorado, que tienen su hermano que las golpea y que, bueno, una serie de situaciones. Entonces ellas al escuchar esto ya se motivan y piden mayor información de cómo hacerlo. Ha sido una gran ayuda la instalación de diferentes puntos de Guarmi Pichincha, de la línea de emergencia en sí también, para la lucha contra este flagelo que es la violencia de género. ¿En qué medida los sitios en los que ustedes han recorrido han sido informados de la existencia de estos servicios o ya los conocían? No, había un desconocimiento. Con esto de las promotoras se está haciendo mucha más amplia la información de la existencia de los Guarmi Pichinchas y dónde están ubicados. Sí, para algunos sectores todavía falta, sería bueno que haya mucho más cercano a ciertos sectores el Guarmi, porque sí les queda distante. Uh-huh. Sin embargo, este trabajo que está haciendo la señora prefecta, a quien también le agradecemos, es el ir creando estos espacios cada vez en ciertos sectores que son
puntos claves como para que las mujeres nos podamos acercar y pedir ese tipo de apoyo. ¿Qué sugerencia, para finalizar, Maritza, qué sugerencia les daría a ustedes a las personas, a las familias que están atravesando por este tipo de situaciones? Sí, lo primero, que no dejes pasar la primera, porque si tú dejas pasar la primera vez que te ofenden, que te golpean, se va a hacer más usual. Y busca apoyo, no te calles, porque si te callas, luego eso se viene haciendo más grande, puedes perder la vida y también va afectando a tu familia. Recuerda que como mujer eres importante, los hombres son importantes, es cierto, la familia es importante, pero si tú como mujer estás bien, entonces todos vamos a estar bien. Y sobre todo reclama tus derechos, exige que en cualquier área, exige que tus derechos sean respetados. Y si no, busca apoyo. Estamos para ayudarte. ¿Cómo pueden contactarse con ustedes, por ejemplo, en caso de que estén en una situación de este tipo, lamentablemente? ¿Cómo pueden contactarse con ustedes para contarles y para buscar a través también de ustedes esa ayuda? Ya, en la mayor parte de los barrios habemos promotoras tanto en el norte, en el sur, en el centro, donde estamos ubicadas. Entonces, nosotros nos dirigimos a, dejamos la información en los sectores donde estamos y también pueden comunicarse directamente al 166 y de ahí también hacen ven la zona de donde les están llamando y nos ubican con facilidad, nos dicen a quién pueden remitirnos. A quién pueden remitir o a quién nos remiten a las personas también para que podamos hacer un primer contacto, dependiendo la zona donde estemos. Entonces, esta línea no necesita tampoco que tengas saldo, solamente comunicarte. Y adelante, somos mujeres valiosas y ella levantar esa voz de reclamo de que se respeten nuestros derechos. Maritza, para cerrar, usted mencionaba hace unos instantes los diferentes tipos de violencia y uno de ellos es la violencia política. En las últimas horas hemos visto como uno de los dirigentes o activistas de la ciudad capital que siempre protagoniza eventos políticos, ha hecho alusión a una mujer afro, en este caso una asambleísta, Paula Cabezas, que es afro, y la ha comparado con un perrito negro y ha puesto esto en redes sociales. ¿Cómo entender este tipo de actitudes que rayan en la discriminación, que rayan en el racismo, que rayan en la violencia política, viniendo de personas que en teoría son gente que tiene una muy buena educación, que es gente que está muy informada, muy preparada? ¿Qué nos demuestra esto como sociedad? Sí, nos muestra que como sociedad todavía nos falta educarnos, capacitarnos y verle al otro como igual. Esto que hagan una comparación de un animal con esta persona, no es el insulto, no es la comparación, sino el por qué lo quieres hacer, y eso es minimizar a la otra persona, humillar. Es una forma de discriminación que debe ser denunciada y que todas las mujeres... ¿Hay un delito de odio también allí? ¿Perdón? ¿Hay el delito de odio de por medio también? Sí, también está, y esto es una violencia psicológica bastante fuerte que afecta, y que las personas, tanto hombres como mujeres que estamos conscientes de este tipo de violencia, no deberíamos quedarnos callados. Sí, levantar la voz es ir y reclamar y hacerle ver a la otra persona que está haciendo algo que no es correcto, atentando contra otra persona. No necesitas simplemente tener una pistola o el golpear, ir a la parte física, pero con este tipo de comparaciones y de palabras estás mostrando tu nivel de educación, tu nivel de poca aceptación a la otra persona, ya sea porque es negra o ya sea porque es mujer. Así que esto se debe denunciar, y esa persona debería ser también llamada la atención y hasta retirada, porque se supone que están en espacios donde nos dan a nosotras, las personas, a la población en general, nos están representando. Y realmente esa no es una representación que valga la pena que siga ahí. Muchísimas gracias, Maritza, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado, y que continúe con ese trabajo que sin duda es muy importante para identificar los casos de violencia de género en nuestra provincia, y para sobre todo ayudar, para hacer un puente entre las víctimas y los servicios que pueden prestarse para atender a estas víctimas. Maritza Rodríguez, promotora de derechos por una vida libre de violencia, que ha estado con nosotros. Gracias, Maritza. Gracias.